Y esperamos que estos pequeños no solo se queden eso, en una enseñanza que se les da y bueno, pues más adelante pues tienen sus amigos y se van al instituto y entonces empiezan unas vidas más parecidas a los del instituto que lo que debería de ser, ¿no? Ese es todo nuestro temor como padres. Pero al final la palabra no vuelve vacía. Y por ahí es por donde quiero comenzar. Porque estoy muy agradecido de poder estar con vosotros, muy agradecido de esta iglesia también. No sé si es vuestro caso, pero lo que he podido compartir con algunos hermanos es esa gratitud de, bueno, que domingo tras domingo vemos al Señor cómo actúa a través del culto y cómo recibimos algo muy preciado. Y por eso estoy agradecido, ¿no? de haber podido estar con vosotros todo este tiempo y domingo tras domingo recibir buen alimento. Porque es que estamos teniendo una muy buena dieta. No sé si os fijáis, pero recibimos de todo. Recibimos pues, pescado, verduras, entrecot. Y habrán días que estará como más relacionado con alguna cosa que me gusta más, otros que no tanto, pero todo esto está colaborando a nuestro crecimiento. Porque es Dios que lo tiene pensado todo esto, no es cuestión de hombres, es cuestión de Dios. Estamos tratando temas espirituales aquí. Y entonces yo no sé si hoy toca un plato muy elaborado o si va a ser un plato de macarrones. Pero lo que está claro es que si abrimos la palabra, entonces esto quiere decir que Dios nos quiere hablar. Y que esto es poderoso, porque la palabra es poder de Dios. Entonces, yo desconozco bastante. Esta predicación la hice ya un par de veces en dos iglesias que sí que las conocía más, a pesar, bueno, había estado más tiempo con ellos, ¿no? Conocía a las personas. Esta es una iglesia más grande. Y es verdad que no sé muchos detalles. Entonces, no sé si este texto va a resultar como una prevención, puede ser, o como una actuación dentro de un problema. Porque es que no sé en qué situación te encuentras tú y tampoco sé muchos detalles de cómo se encuentra la iglesia. Pero lo que está claro es que sí que tiene un propósito. Entonces, vamos a estar escuchando este pasaje porque yo pienso que es muy relevante, muy relevante. Al menos es lo que me encontré cuando empecé a leerlo. Me encontraba en una situación donde tenía que predicar, no sabía de qué predicar y venga a mirar libros. Claro, es un libro muy corto, de solo 2 capítulos. Pues me leí Ageo y digo, pero si es que esto es súper actual. Esto es muy relevante para mí y para la iglesia evangélica, porque ataca un problema que creo que está muy extendido. No sé si es el vuestro, pero lo que está claro es que también puede ser de prevención. Y son las contradicciones. Es cuando decimos una cosa y somos otra. Decimos una cosa y hacemos otra. Y no hay nada más disruptivo que cuando vemos a un político o a una persona que anuncia ciertas cosas y después en su vida pues es lo contrario. Mancha muchísimo. Y hay veces que son cosas obvias, hay veces que no tanto. Entonces puede que hoy estemos levantando la alfombra para ver si hay algo que no debería de haber o algo que se tiene que limpiar. Me sabe mal porque es empezar como dando palos. Pero tranquilos porque en Ageo nos encontramos con varios discursos. Y entonces hay discursos de exhortación, pero otros de muchísima ayuda, impulso, confortación, ¿no? Pero hoy tocan palos. Así que me sabe mal empezar así, pero esta va a ser la dinámica. Hay una frase que me dejó muy pensando ya hace tiempo, de William Carey, que es, fue un gran impulsador de las misiones en el siglo XVIII. Y decía así: no tengo miedo al fracaso, tengo miedo a tener éxito en lo que no importa. Y no sé si por aquí podéis empezar a ver reflejado el problema que podemos estar
afrontando la Iglesia en general, la Iglesia evangélica. De ver cómo nuestras vidas son estables, no hay persecución, estamos bien, vamos al culto, tenemos nuestras reuniones, tenemos nuestras amistades cristianas, tenemos... Pero no sé si estamos yendo a lo importante. Vamos a ir a Ageo. Ageo es un libro muy pequeñito que está antes de Zacarías. Y vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 1. Dice, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hasta aquí. Pues bien, para hoy va a haber mucha contextualización, porque es cierto que a raíz de leer este libro varias veces, vi que me perdía en ciertos aspectos, ¿no? Y para ello, para entenderlo bien, hay que saber en qué momento nos encontramos en el pueblo de Israel. Entonces, empezamos con que Israel estaba unida, ¿sí? Y se dividió en 2 reinos, el reino del norte, el reino del sur. Y a través de la historia en Reyes, Crónicas, vemos cómo los reyes influenciaban muchísimo el comportamiento del pueblo. Si el rey tenía a Dios como lo primero, entonces todo iba bien, pero en el momento en el que el rey empezaba con idolatría y con ciertos pecados, pues entonces el pueblo iba mal. Pero llega un punto de decadencia en el reino del norte que es tal que se profetiza que se le iba a invadir. Y es así, los deportan, queda una tierra desolada, pero aún estaba el reino del sur. En el reino del sur, 100 años después, pasa lo mismo. Los conquistan de una manera horrible. Hacen un asedio, de manera que pasan dentro cosas horripilantes, porque se estaban muriendo de hambre, se estaban muriendo de sed. Al final queda toda Jerusalén destruida, el templo destruido, cogen los objetos del templo sagrados y los llevan a Babilonia, igual que las personas. Y allí pasan 70 años. Jeremías lo profetizó. Y si vamos a Jeremías un momento, en Jeremías 29, el versículo 10, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Normalmente utilizamos ese segundo versículo bastante, pero no nos damos cuenta del contexto en el que está. Las personas los judíos estaban en Babilonia. Estaban fuera de su casa, fuera de su territorio. ¿Y dónde estaba Dios en medio de todo esto? Lamentaciones lo describe muy bien todo este proceso. Y os animo a leer más estos libros de la Biblia, que parece como que están ahí de segundas, pero tienen mucho que decirnos. La cuestión es que nos encontramos al final de estos 70 años.
Y vamos a leer el versículo 1, porque nos da aún más datos para que estemos al tanto de qué está pasando. El versículo 1 de Ageo 1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Vale, aquí hay 4 nombres y una fecha. Bien, el primero, Darío. Darío era el rey, el emperador. Un emperador bueno en el sentido de que daba libertad religiosa. Todo lo contrario a los babilonios. Los babilonios, nada de nada. Todo el mundo a Babilonia y cerraban mucho la libertad religiosa. Pero antes de Darío estuvo Cambises. Cambises, aunque también era persa, era un tirano. Y entonces se dedicó pues, a subir los impuestos, a enriquecerse lo máximo a través de los pueblos que había conquistado. Y antes de Cambises tenemos a Ciro. ¿Quién es Ciro? Ciro lo encontramos en Esdras. Y es que en realidad Ageo y Esdras van a la vez. ¿De acuerdo? E incluso hay otro libro que está también al mismo tiempo, que es Zacarías. Esdras es un libro complicado de leer, porque es mucha historia, pero nos ayudará a entender lo que está pasando aquí. Entonces, si vamos a Esdras 1, veremos más quién es este Ciro. Esdras 1, el versículo 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Después de los 70 años pasa algo increíble. El emperador se pone de parte de Dios, parece. Y deja que no solo los judíos que quieran vayan a Jerusalén a reconstruir el templo, sino que les da todo lo necesario para que esto se cumpla. Los vecinos de los judíos les daban ofrendas para que pudieran tener fondos para construir el templo y regresar a sus casas. Le proveyó también con madera de lo mejor. Lo tenían todo para empezar a construir el templo. Y es que lo veo muy relevante este libro de Ageo, porque también tiene ciertas similitudes con nosotros. La primera es este llamado. Todos los judíos, era muy conocido de que después de los 70 años iba a haber un regreso a Jerusalén. Y hubo un llamado. El llamado era ir a reconstruir el templo. Nosotros tenemos un llamado, hemos recibido un llamado, el llamado a seguir a Jesús. ¿Sí? Ya empezamos a ver cosas que se parecen un poco. Pero es que aparte es un llamado que no está vacío, tiene una misión. Reconstruir el templo. ¿Y el templo qué entendemos que es? La casa de Dios. Y si la casa de Dios ahora es la iglesia, es decir, las personas, entonces estamos nosotros también llamados a construir la iglesia. Ya sea adquiriendo nuevas piedras, y por adquirir quiero decir ir a evangelizar, a comunicar estas buenas noticias a las personas para que tengan oportunidad de salvación, o también colaborando en el discipulado, colaborando en la construcción de las personas, que cada más se parezcan más a Jesús. Bien, entonces vamos viendo cosas similares. No todo el mundo se fue a Jerusalén, no todos los judíos se fueron a Jerusalén, muchos se quedaron.
Igual es un llamado que va para muchas personas, pero solo unos pocos obedecen y están dispuestos a hacer una cosa: dejarlo todo. Porque si nos paramos a pensar en el contexto en Babilonia, ya habían pasado 70 años. Es que prácticamente todos los exiliados ya estarían muertos o ya en sus últimas. La gente ya había empezado a hacer vida en Babilonia. Habían criado a sus familias en Babilonia. Y ahora el llamado era volver a Jerusalén a construir el templo. Uf, ¿qué hago? ¿Dejo toda mi vida para obedecer este llamado? Muchos no lo hicieron. Nosotros también somos unos pocos. Pero entendemos que este llamado Dios ha provisto de todo lo que necesitamos para cumplirlo. En nuestro caso, a través del Espíritu Santo y a través de otros muchos dones, lugares. De los 4 nombres, solo hemos hecho Darío, que venía después de Cambises y Cambises después de Ciro. Pero ahora vamos a ir a Ageo. ¿Quién era Ageo? Ageo es el profeta que dice estas palabras y no se sabe casi nada de él. En muchas otras ocasiones el profeta dice, Zacarías, hijo de... Pero en este caso no. Y no sé si por esto o por el contexto en el que hacía tiempo que no se había escuchado la palabra de Dios, por medio de ningún profeta, cada 2 por 3 vemos, así ha hablado Jehová de los ejércitos, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Está demostrando, está diciendo que estas palabras no son suyas, son de Dios mismo. Después también tenemos el nombre de Zorobabel. Zorobabel, nieto de Joacim, que fue el último rey de Judá. Y con esto podemos ver que la promesa de Dios no falla, se sigue cumpliendo. Dios prometió que el linaje de David sería perpetuo. ¿Finalizando en quién? En Cristo. Y aquí volvemos a ver, es que a pesar de todo esto que habían pasado, la promesa de Dios no falla, sigue ahí. También es algo que nos podemos aplicar a nosotros. Si Dios ha prometido algo en su palabra, podemos estar seguros de que cualquiera que sea tu situación, Dios la va a cumplir. Y después tenemos también a Josué, el sumo sacerdote. 2 personas muy importantes en el liderazgo del pueblo. La persona que llevaba, digamos, la ley, la parte gubernamental, y la persona que llevaba la parte de más espiritual, más de sacrificios, más de las fiestas, más de... ¿Sí? Y por último tenemos una fecha, el 29 de agosto del 520 a.C. Si hay problemas con las fechas, decir que hay mucha información que he sacado de un comentario bíblico de David Burt y tengo su número de teléfono. Entonces, si hay cualquier cosa, de verdad, os puedo pasar el número de teléfono. Intentaré que no sea el caso, que pueda responder, pero... la cuestión que ese 29 de agosto del 520 a.C. era algo muy importante. Había luna llena. Era el primero del mes. Y el primero de cada mes se daban las primicias. Se daba de todo aquello que se tenía los primeros frutos. Las ofrendas más importantes. Pues, estoy súper agradecido por todo lo que me das, pues aquí están las primicias. ¿Sí? Sin embargo, como se lee después en el capítulo 1, no había ni cosechas ni templo. Contradicción. ¡Qué gran contradicción! Era luna llena, todos estaban allí con sus primeros frutos. Imaginaros todo el pueblo reunido, ¿eh? Después de haber dejado todas sus vidas, van a Jerusalén, van a poner las primicias. Uy, no tengo mucho que dar. Y aparte, es que no hay templo. ¿Por qué no había templo? No había templo por algo que se nos dice en Esdras 4. No sé si estáis al caso de que los judíos y los samaritanos no se entendían mucho.
Esto lo podemos ver en la historia del buen samaritano. ¿Por qué coge el buen samaritano? Pues porque es que de verdad los tenían como basura. ¿Por qué? Porque habían abandonado Jerusalén, digamos, ¿no? Y aquí hay otro conflicto, y es que los samaritanos quieren colaborar con la reconstrucción del templo y los judíos dicen que no. Entonces los samaritanos, ¿sabéis lo que hacen? Hacen una carta para Ciro, es decir, digamos, el antecesor, no, el otro de Darío, y le dicen, oye, mira, que si tú dejas que estos construyan el templo, este pueblo, si tú lees en su historia, hay un montón de rebeliones, porque tienen a Dios primero, antes que no el gobierno. Esto se lo lee Ciro y para las obras. Las paró justo después de haber echado los cimientos. Entonces llega el 29 de agosto del 520 a.C. y solo hay unos cimientos y no hay cosechas. Y es que tenemos enemigos. Otro parecido. Ellos tuvieron enemigos, los samaritanos, que se pusieron en contra de la reconstrucción del templo. Y nosotros tenemos enemigos que se oponen a la construcción de la iglesia, de las personas. Estemos al tanto que no luchamos contra una personilla. Estamos luchando contra principados y potestades. Pero a la vez, Dios ha provisto de todo lo que hacía falta para la construcción de la iglesia. Vamos a ir al versículo 2. Solo llevamos 2 versículos. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Aquí vemos una gran excusa. Pero lo primero de todo, ya vemos otra contradicción. Habla Geo usando Jehová Sebaot, que es Jehová de los ejércitos. Algo que en medio de esa situación deplorable, dices, bueno, podrías utilizar otro adjetivo, como Jehová Jireh, el que provee, pero no, es Jehová de los ejércitos, porque Él tiene todo el poder, Él no cambia. Y a pesar de que en ese momento no había comida, que no había templo, Dios seguía siendo el mismo. ¿Quién es el que cambia entonces? El pueblo. Y dice, después de décadas sin decir nada a Dios, sin profecías, la primera profecía empieza por este pueblo. No mi pueblo. No mi pueblo, este que ha dejado Babilonia para seguirme, sino este pueblo. ¿Por qué? Porque el inicio fue bueno, pero se despistaron, se entretuvieron. Y la misión, ¿cuál era? Reconstruir el templo. ¿Cómo estaba el templo? Solo con fundamentos. Decían los judíos que no había llegado el tiempo. Y todos estaban pensando en los 70 años de Jeremías. También habían visto cómo Ciro había puesto ese edicto, dando los recursos. Pero sin embargo, seguían con sus ojos velados diciendo, bueno, claro, como nos lo han prohibido, no podemos hacer nada. Y la cuestión es que cada uno se volvió a su casa y empezó a construir su casa. Ahora lo veremos. Quizá porque tenían los ojos puestos en las cosas que se ven, no en las que no se ven, no en las cosas de arriba, sino, bueno, como ya lo de arriba parece como que está parado, pues me conformo con hacer la vida que cualquiera haría. Quizá también su pensamiento era un poco, bueno, es que Dios es soberano. Dios tiene el control de todo. Entonces, como tiene el control de todo, quiere decir que ahora tenemos que estar parados. Y esta es una estrategia que es más común de lo normal. El decir, no es que Dios es soberano, entonces mi responsabilidad queda eximida, queda aparte. Dios lo controla todo, entonces yo no tengo que hacer nada.
Y también veo cierta soberbia por parte de los judíos. Porque es como decir, no, es que está claro lo que quieres hacer. ¿Entendemos nosotros el pensamiento de Dios? Porque vemos en la Biblia que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, que nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas. Entonces, ¿de dónde tienen que salir mis convicciones? ¿De dónde tienen que salir mis decisiones? De la palabra. Vamos a ir al versículo 4. El 3 vuelve a decir, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, y el 4 ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Éxito en lo que no importa. ¿En qué inviertes tú? ¿En qué inviertes tus fuerzas? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué inviertes tu dinero? ¿Es en lo que importa o en lo que no importa? Porque si tus fuerzas están invertidas en lo que hace también tu vecino, si tu tiempo inviertes en lo que invierte tu vecino, si tu dinero se destina a las mismas cosas a las que destina su dinero el vecino, que no conoce a Dios, que no tiene nada en cuenta lo que Dios dice, entonces es que mi corazón se parece bastante al de mi vecino. Y a pesar de tener nuestros cultos, estar viniendo cada domingo a la iglesia, al culto de oración, tener relación con los hermanos, lo importante no se está llevando a cabo. Y es un problema. Porque entonces decimos como que estamos dispuestos a todo y nos estamos autoengañando. Y por eso Ageo lo que va a decir es, por parte de Dios, para un momento y reflexiona en tus caminos. Si os fijáis, dice 2 veces para vosotros. ¿Es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros? En otras traducciones pone especialmente vosotros. ¿Por qué especialmente vosotros? Porque este pueblo este remanente que había vuelto de Babilonia a Jerusalén, había visto cosas increíbles. Había visto como de repente tenían un montón de dinero a disposición para gastar en el templo. Habían visto como volvían a tener libertad religiosa, cómo podían volverse a gozar en reconstruir aquello que recordaban o que les habían hablado que había existido en Jerusalén. Especialmente vosotros. Y especialmente nosotros también. Porque ¿tú has visto y oído estas buenas noticias? ¿Las has experimentado? Entonces, especialmente tú, que tienes el Espíritu Santo, que te has convertido a Cristo, tendría que ser como el ejemplo del tesoro en el terreno. Que vendes todo para comprar el terreno porque sabes que hay un tesoro. Y estás dispuesto a dejarlo todo por seguir esa misión. Especialmente nosotros. Otro que no haya visto el poder de Dios, pues bueno, pero tú has visto el poder de Dios en tu vida, regenerándote, haciendo lo que no era, convirtiendo lo que no es en lo que viene a ser. Entonces, ¿por qué el templo estaba en ruinas? ¿Por qué solo estaban los cimientos? ¿Por las contradicciones? Porque con el corazón que tenían, quizá mejor no construir nada. Mejor que cambie el corazón, que cambien las intenciones y entonces construir. No quiere decir tener un corazón perfecto, sino tener un corazón dispuesto. Pero si no hay disposición,
entonces hay algo que tratar antes de empezar a poner piedras. La religiosidad les había podido. Y estaban haciendo un culto prácticamente sin sentido. Porque su corazón no estaba dispuesto. Porque en realidad, Darío era un emperador mucho más abierto. Es verdad que Ciro paró las obras, pero Darío estaba dando otra vez total libertad. Era su oportunidad ya hacía 2 años para empezar de nuevo las obras, por si tuviesen miedo, que no lo tendrían que haber tenido tampoco. Porque si la misión de ellos era construir el templo, entonces lo que tendrían que haber hecho que era construir el templo, pese a lo que pese. Pero habían esas contradicciones. ¿Qué contradicciones nos podemos estar encontrando nosotros? ¿En qué manera se manifiesta? Porque claro, una cosa es la contradicción del corazón. Esta cuesta mucho averiguar. Pero sin embargo hay evidencias. Después esta contradicción sale a la luz en otras contradicciones más obvias. Como por ejemplo, lo dice la palabra, amo a Dios de verdad. Pero ese hermano es que tiene un problema. Pues si no amas al hermano, entonces es que no amas a Dios. Otra evidencia. Es que no tengo tiempo de estudiar la Biblia, pero tengo tiempo para verme toda la serie del Señor de los Anillos así. O también, es que soy así, es que tengo este problema, es que me puede. ¿Y dónde queda el poder de Dios? Estamos confiando, teniendo fe en que Dios de verdad hace una renovación interior que no tiene explicación alguna. O me encuentro un poco mal. Creo que hoy no iré a la iglesia, no me reuniré. Pero sin embargo, esa misma situación pasa un lunes y sí que vas a trabajar. Hay un ejemplo de un hermano que, su hijo se apartó del Señor, no quería saber nada de Dios. Y claro, su hija sí. Fueron un día a casa de su hijo, el que está apartado, a comer, y su hijo le dijo, no, orar por los alimentos, bendecir los alimentos, en mi casa no. De acuerdo, lo respeto. Siguiente fase. El hijo fue a comer a casa de los padres. Fueron a dar gracias por los alimentos. No. Es que yo no creo en Dios, yo no quiero que se ore. ¿Hasta qué punto Dios es lo más importante? Porque pueden vislumbrarse ciertas evidencias de que hay contradicciones en nuestro corazón. Y lo que Ageo, por parte de Dios, dice es, vamos a diagnosticar esto, vamos a echarle un ojo. Y en el versículo 6 hay un montón de verbos que están chocando todo el rato. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Si uno siembra, ¿qué va a pasar? Que recoja. Si uno come, ¿qué va a pasar? Que se va a quedar bien, se va a saciar. Si uno bebe, después ya no tiene sed. Si uno se tapa con la manta, deja de tener frío. Si uno trabaja, normalmente gana. Pero nada de esto estaba pasando en el sentido espiritual. Porque no estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Y lo que hace Ageo es un sándwich. Fijaros, dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Y da todos estos ejemplos. Y después, meditad sobre vuestros caminos. Medita. ¿Estoy recogiendo?
¿Estoy recogiendo lo que es importante, lo espiritual, aquello que no se ve? ¿Me estoy saciando? Ya sea un plato de macarrones o ya sea un filete. ¿Me estoy alimentando de manera que yo me noto nutrido? Yo noto como hay una progresión, como estoy creciendo en el Señor. Si no es así, algo está pasando. Porque lo que no podemos estar es estables. O comes y creces, o no comes y te vuelves cada vez más débil. No solo aquí, en vuestros devocionales, en el devocional personal, cuando yo abro la palabra, yo, para mí mismo, con el Señor, veo que ese tiempo está sirviendo. No quiero decir, no me está sirviendo, entonces lo dejo de hacer. No, es que el problema no está en la acción, el problema está en el corazón. Beber y tener sed. Voy a la fuente de vida, a esta fuente que me deja sin sed por siempre jamás, o voy teniendo sed y pruebo de otras aguas. Tengo frío. Y a pesar de que me tapo y me tapo y me tapo, sigo con esta sensación. Sigo sintiendo que estoy lejos de Dios, pero voy continuando. ¿Gano? ¿Veo fruto a través del trabajo? O a lo mejor es que estoy trabajando por trabajar, corriendo por correr. Este es el diagnóstico. Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer, pienso, después de leer a Ageo. Y según la respuesta, entonces lo que tenemos que hacer es una actuación, que la veremos en la próxima predicación, si Dios quiere. Pero fijaros el versículo 8. El versículo 8 me encanta porque nos da una esperanza que no tiene nombre. Dice, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Os acordáis al principio que os he dicho algo de la madera? Dios había provisto de todas las cosas, ¿verdad? Y de la madera también. Entonces, ¿por qué dice Ageo que te vayas al monte a buscar la madera, si ya la tienes? Esto quizás se puede ligar un poco con el versículo de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Estamos atando cabos? Porque si no había madera, y en un principio sí, y ellos tenían casas artesonadas y el templo no, entonces es que la madera se había gastado para ellos mismos. Fijaros, lo que Dios había dado para construir el templo, se lo habían quedado ellos. Y diréis, qué malos, malísimos. Dios nos ha dado todo aquello que necesitamos para construir la iglesia. ¿Qué estamos haciendo con todos estos recursos? ¿Qué estamos haciendo con los dones que nos da, con el Espíritu Santo? Porque sería terrible que yo utilizara estas habilidades, para mi propio beneficio, que es lícito. Nadie te dice que no te construyas una casa, nadie te dice que disfrutes de unas vacaciones. Es lícito, pero ¿es lo importante? Y a pesar de toda esta situación, dice, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Porque no es porque los judíos se habían portado muy mal que se iba a hacer el templo o no. Se iba a hacer el templo sí o sí, porque era necesario. Y lo que está Dios diciendo aquí es, no habéis obedecido, pero voy a aceptar vuestro cambio. Voy a aceptar vuestra reorientación, si la tenéis. Porque si subís a los montes y cogéis la madera y empezáis a construir el templo, yo me voy a satisfacer en ello. Porque Dios no cambia. Somos nosotros que cambiamos. Y dice que será glorificado, seré glorificado.
¿Qué es esto de ser glorificado? ¿Por qué era tan necesario tener el templo? El templo era necesario por lo que iba a venir. Y esta es la cuarta y última comparación. El pueblo de Israel, los judíos en este caso, tenían que reconstruir el templo por lo que iba a venir. Era la preparación de Cristo, de la venida de Cristo. Igual nosotros nos estamos preparando para la venida de Cristo. No nos alejamos tanto del panorama de estas personas. Y era necesario tener este templo, porque ese templo iba a pasar algo muy importante ahí. Porque había un velo que separaba el lugar santísimo del resto. Y cuando Cristo vino, fue a morir. Ese era el propósito de su venida, morir y resucitar, pagar por todos aquellos pecados de todo el mundo y nosotros poder aceptar estas buenas noticias. Y así el velo de ese templo se rasgó. ¿Era algo posible que se rasgara? No. Un velo tan gordo es que era como una pared, no se iba a rasgar. Es que ha soplado un poco el viento. Se rasgó porque ahí empezó ese nuevo templo, la iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos esta misión de estar construyendo. ¿Nos hemos despistado? ¿En qué estamos teniendo éxito? ¿En qué estamos teniendo éxito? ¿En lo importante o en lo que no? Vamos a dar gracias al Señor por este mensaje, por estas líneas que nos hacen pensar tanto y también que nos hacen diagnosticar. No sé si ha sido como prevención o no sé si ha sido como actuación, porque algo estamos haciendo mal. Pero lo que está claro es que si estás aquí hoy es que tenías que escuchar este mensaje. Al igual que para mí, yo soy el primero que tenía que escuchar este mensaje también. Pues Señor, gracias porque tu palabra es eficaz y llega hasta lo más profundo. Y cuando son exhortaciones así, nos lleva a parar y queremos que este tiempo de pausa nos sirva para ver aquello en lo que estamos fallando. Ayúdanos a ver nuestra hipocresía, nuestro corazón tan engañoso. Y ilumina aquellas mentiras con las que nos hemos autoengañado. Que tu palabra sea fructífera y que no vuelva a ti vacía, Señor. Que esto no se quede en esta mañana, sino que haya un trabajo después de cada uno de nosotros. Y que tu Espíritu Santo esté en medio de todo esto trabajando. En el nombre de Jesús. Amén.